Ahora sí. Bueno, hoy es el segundo día del curso de Gestión Presupuestaria y Contabilidad Gubernamental INIC-CP en el sector público chileno, el cual se imparte en modalidad online en vivo. Hoy se revisarán los siguientes contenidos. El módulo 3, nuevo plan de cuentas, que se aplicará en los municipios parte 1, las herramientas para implementación de las NIC-CP en municipalidades, funcionalidad del plan de cuentas. En el módulo 4, nuevo plan de cuentas que se aplicará en los municipios parte 2, nuevas cuentas de activo pasivo, ingresos y gastos patrimoniales y cuentas que se eliminan. Como siempre les recuerdo que el curso tiene una duración de 30 horas pedagógicas en horario de 9 a 17:15, con un primer break a las 10:30 hasta las 10:45, un segundo break de 12:15 a 13, que es un poquito más largo de 45 minutos, y a las 13:45 tenemos una hora para almorzar, regresando a las 14:45. El último break es de 15 minutos desde las 16:15 hasta las 16:30 y terminamos nuestra jornada a las 17:15. Muy importante es la asistencia. La registro yo desde la conexión de la clase, una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Por tanto, si alguno de ustedes se conecta con otro nombre, les sugiero renombrarse con nombre y apellido en el chat de la clase, de que ahí queda el registro, no así por el WhatsApp grupal. Las clases se graban diariamente, luego se suben a la plataforma. Todo el material de la clase se encuentra en la plataforma, desde donde lo pueden descargar. Por tanto, dicho todo lo anterior, esperamos que hoy día tengan una muy provechosa jornada. Ya, profesor. Perfecto, Silvia, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar hoy día con la clase. Y, ¿no es cierto? Vamos a ver la cronología de las instrucciones de adopción de la NIC municipal. ¿Ya? Aquí vamos a estar entrando más en la parte más específica que nos interesa a las municipalidades. ¿Ya? Partimos con la resolución, ¿no es cierto?, 3 del año 2020, donde definitivamente incorpora las municipalidades bajo las NIC-SP. ¿Ya? Luego de dictar la resolución 3 del 2020, aparece el oficio número 11061 del 2020, ¿ya?, de la Contraloría General, que establece el plan de cuentas de contabilidad para las municipalidades. Y también aparece el oficio 12203 del 2020, donde imparte las instrucciones para la primera adopción de las NIC-SP en los municipios, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, del cronograma anterior también, en el año 2020 aparece el oficio 36796 sobre los saldos iniciales y ajuste de la primera adopción para el ejercicio contable del año 2021. ¿Ya? Luego aparece seguidamente el oficio 64327 del año 2020 con la apertura del ejercicio contable municipal del 2021. Y también aparece el oficio 10.1166 del 2021, recientemente, ¿no es cierto?, ajuste de los saldos iniciales del año 2021. Bueno, aquí tenemos las temáticas que vamos a ir viendo, ya. Principales características de la nueva normativa contable en el sector municipal, la resolución número 3 del 2020 de la Contraloría General de la República, la normativa específica de bienes de uso, actividad intangible, existencias políticas contables, instrucciones de la primera adopción 2021. ¿Ya? Luego el resultado del aprendizaje, ¿no es cierto?, está en la segunda unidad relativa a las herramientas para la implementación de las NIC-SP en municipalidades, la funcionalidad del plan de cuentas, cómo funciona, las nuevas cuentas de activo, pasivo, ingreso y gastos patrimoniales, las cuentas que se eliminan. Luego en la unidad 3, ¿no es cierto?, relativa a la preparación y presentación de los estados financieros, luego el formato de los estados financieros, la relación funcional de los estados financieros, nota a los estados financieros. ¿Ya? Bueno, tenemos primero que nada, ¿no es cierto?, las instrucciones de la primera adopción del 2021. ¿Ya? Acá interpretar las instrucciones relacionadas con la primera adopción de las NIC en las municipalidades del año 2021. Y el contenido está establecido en el oficio, ¿no es cierto?, E12203 del 18 de junio del 2020, donde parte instrucción a las municipalidades para la primera adopción de la normativa contable aprobada en la resolución número 3 del 2020.
Y aquí aparece, ¿no es cierto?, el oficio 12203 del 2020 de la Contraloría. ¿Qué dice el oficio? Dice: la Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus atribuciones de carácter normativo que le competen en materia de contabilidad pública, ha estimado pertinente impartir las instrucciones relacionadas con el cumplimiento y aplicación de la resolución número 3 del 2020 de este origen, que aprobó la normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, NIC-SP, CGR Chile, sector municipal, que entra en vigencia el 1 de enero del 2021. Para tal efecto se ha preparado un documento denominado Instructivo de Primera Adopción, el cual deberá ser aplicado por las municipalidades y tiene por objeto establecer los procedimientos que se deberán efectuar para el traspaso de los saldos de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, desde su clasificación actual hacia aquella establecida en la nueva normativa contable, ¿ya? Asimismo, se incluyen los criterios a aplicar, ¿ya?, para recoger los cambios que surjan de la nueva normativa en relación con los métodos de reconocimiento, valorización, revelación de los activos, pasivos, patrimonio y los estados financieros. ¿Qué dice el oficio, ¿no es cierto?, de la Contraloría, el 12.203 del año 2020? ¿Cuáles son los ajustes de primera adopción? Ajustes a los activos y pasivos, ¿ya? Activos y pasivos que se pueden reconocer durante un plazo mayor, ¿ya? Aquí diferencia los reconocimientos desde un periodo actual hacia otro periodo. Presentación de los estados financieros. Otras consideraciones también establece esta resolución. ¿Cuál es la convergencia del plan de cuentas? Pues se establece un nuevo plan de cuentas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la convergencia de este plan de cuentas? Tenemos cuentas eliminadas que se reclasifican en otras cuentas en la apertura del año 2021. Cuentas que al 31 de diciembre del 2020 su saldo deberá ser cero, ¿ya? Cuentas que el 31 de enero de 2000 deberán desagregarse. Cuentas que el 1 de enero del 2020 deberán desagregarse. Cuentas que el 1 de enero del 2021 se deben reclasificar en relación al plazo de vigencia. Cuentas que el 1 de enero del 2021 se reclasifican en relación a su destino o uso. Cambios al catálogo de cuentas. Luego tenemos la creación de nuevos conceptos, código de subgrupo que modifica su denominación, cuentas que modifican su denominación, ¿no es cierto?, creación de cuentas, cuentas suspendidas que se reactiva su uso, cuentas que se eliminan. ¿Cuáles son las instrucciones para primera adopción del 2021? La nueva normativa contable rige a contar del 1 de enero del 2021, ya estamos las municipalidades bajo las NIC-SP, ¿cierto? Los activos y pasivos, ingresos y gastos, se deben reconocer y valorizar de acuerdo con lo que se establece en la nueva norma y dar de baja lo no permitido, ¿ya? Excluir todo aquello que no corresponde y que no está permitido dentro de la nueva norma, ¿no es cierto?, NIC-SP. Ajuste sus saldos iniciales. Al 1 de enero del 2021 hay que hacer los ajustes iniciales. Mucha atención en este hito. Hay instructivos para ajustar y cómo hacerlo. Hay autorizaciones que debe dar la Contraloría respecto de estos movimientos, ¿ya? Por cambio de plan de cuenta, proceso de homologación de cuentas y saldo, ¿ya? Hay cuentas que se han cambiado desde el punto de vista conceptual. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse, ¿no es cierto?, con la normativa de la NIC-SP, que está previamente establecido todo lo que es el aspecto conceptual de las cuentas. Por lo tanto, hay que cumplir con esa normativa. ¿Cuáles son las instrucciones de la primera adopción? Bueno, hasta el 31 de diciembre del 2020 nos regían, ¿no es cierto?, las instrucciones contenidas en el oficio de la Contraloría, el 6820 del año 2005. A las cuentas del plan de cuentas que establece el oficio, ¿no es cierto?, y 11061 del 2020. O sea, trasladamos el plan de cuentas que teníamos hasta el 30 de diciembre del 2020, lo trasladamos a las nuevas normativas, ¿no es cierto?, del plan de cuentas que establece el oficio 11061 del 2020. Luego tenemos el análisis de las cuentas, ¿ya?, y coordinación con las empresas proveedoras de los sistemas informáticos contables.
Acá, ¿no es cierto?, muchos municipios tienen contratos vigentes con empresas proveedoras de los sistemas informáticos, por lo tanto también esto ha implicado de que los sistemas se tengan que adecuar a la nueva normativa y a las nuevas obligaciones de tipo presupuestario contable. ¿Cómo hablamos acá de las instrucciones de la primera adopción? Aquí aparecen ciertos conceptos que se deben tener presentes, ¿ya? Y tenemos primero el concepto de costo, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, el concepto de costo se debe aplicar de acuerdo o como lo establece cada norma. Cada norma establece cómo se van valorizando ciertos bienes o ciertos procesos, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar el costo de aquello, ¿ya? También se utiliza dentro de toda esta normativa lo que es el costo histórico. El costo histórico dice para los activos es el monto pagado, o bien el valor de contraprestación entregada para obtener un activo en el momento de su adquisición, ¿ya? En el fondo es el monto pagado, el monto de adquisición, es el costo histórico, siempre va a tenerlo claro. Siempre existe la confusión, ¿no es cierto?, de que respecto del entendimiento del concepto de costo histórico. El costo histórico es el valor de adquisición que tuvo un bien, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, os viene el valor de contraprestación también, o sea, cuánto es lo que yo he pagado por el bien, ¿no es cierto?, que puede ser a través de un contrato, un convenio, en la cual se establece el valor del bien que se está comprando o que se está transfiriendo. Y aquí aparece un concepto nuevo, que es el costo atribuido, ¿ya? Dice la municipalidad para utilizar el costo atribuido solo cuando no disponga de la información del costo o costo histórico. Eso hay que tenerlo claro, ¿ya? El costo atribuido, ¿no es cierto?, es cuando no tenemos ningún antecedente del costo, tanto el costo inicial como el costo histórico del bien. En ese caso, consideramos el costo atribuido, ¿ya? Que el costo atribuido podrá ser, ¿no es cierto?, el valor, podría homologarse con como el valor de mercado, ¿no es cierto?, para poder atribuirle un valor a ese bien, ¿ya?, o a ese servicio, o a esa operación económica, ¿ya?, de la cual no conocemos los costos históricos, ni tampoco conocemos el costo que lo que significó la adquisición de aquel bien. Bueno, dentro también de las instrucciones, ¿no es cierto?, aparecen los ajustes, los activos y pasivos en los saldos iniciales. Los activos y pasivos reconocidos antes del año 2021 se deberán ajustar a los valores libres expresados de acuerdo con los nuevos métodos de valorización, ¿ya? Aquí aparece, ¿no es cierto?, los nuevos métodos. Acuérdense ustedes que desaparece en cierta medida, pero de hecho desaparece el sistema de revalorización de los bienes. Por lo tanto, esa valorización que se hacía hasta el 30 de diciembre, el 31 de diciembre del 2020, bueno, ha cambiado con otra metodología de valorización de bienes, ¿ya?, o de activos y pasivos, ¿ya? Estos ajustes se deben efectuar con efecto en las cuentas, ¿no es cierto? Cuando se trata de ajuste de primera adopción, ¿no es cierto?, se va a efectuar contra una cuenta que su código es 31105, ajuste de primera adopción, evitando distorsionar el resultado del ejercicio. ¿Qué significa esto? Que aquí, si nosotros vemos, no hay que olvidar que el código 3 corresponde a las cuentas patrimoniales, ¿ya? Por lo tanto, lo que se está haciendo acá es registrarlo en una cuenta complementaria de patrimonio, ¿ya? ¿Y esto por qué se crea esta cuenta? Para no distorsionar, como dice acá, el resultado del ejercicio, ¿ya? Y también para no modificar, ¿no es cierto?, que no se sienta modificado el patrimonio inicial respecto de las operaciones producto del ajuste de primera adopción, ¿ya? Por lo tanto, obviamente que esta es una cuenta que podría ser, ¿no es cierto?, disminución o aumento
del patrimonio, ¿cierto? Va a depender mucho del tipo de ajuste que se esté ejecutando, ¿ya? Por eso habla acá de evitar distorsionar el saldo del ejercicio del 2021, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que, porque perfectamente se podría registrar esta operación, ¿no es cierto?, contra una cuenta, si es disminución del patrimonio, ¿no es cierto?, contra una cuenta de gastos patrimoniales. Pero en este caso, la idea es evitar distorsionar el resultado del ejercicio, ¿ya? Con este tipo de ajustes. No sé si se entiende. ¿Alguien de los que está conectado? A ver, tenemos... Tenemos a Ana Escobar y tenemos a Maura Sandoval. No sé si se entiende la idea. ¿Ya? ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre esto? ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque ya gran parte de los municipios debieron haber hecho estos ajustes. No sé si hay algún comentario. Profesor. Sí, dígame. Buenos días. ¿Ya? Pero con respecto a esto, el tema de la adopción, utilizar la cuenta de primera adopción, primero tenemos que pedir la autorización de la Contraloría para hacer ese tipo de ajuste. Dependiendo. Más adelante vamos a ver, ¿no es cierto?, Porque yo estuve en un taller de la Contraloría. ¿sí? Y lo que más ellos hicieron ver de que nosotros solamente podíamos hacer ajustes de otro tipo de movimientos, pero menos ningún tipo de movimiento que afectara la apertura inicial. Correcto, ¿sí? Y hay unos montos también que la misma Contraloría estableció respecto de algunos ajustes de cuenta. ¿Ya? Vamos a verlo más, va a aparecer más adelante también todo esto que usted me está planteando. ¿Ya? Ya, como decíamos delante, ¿no es cierto? A ver, no me... Esto parece que me salté. Ya, ahí tenemos el costo, estamos en esta imagen. Como decía delante, ¿no es cierto? El costo atribuido tiene que ver con, ¿no es cierto?, cuando no disponemos de ninguna información. ¿Ya? Dice, ejemplo de costo. En el caso de los bienes de uso, activos intangibles, el costo se compone por el valor inicial, el que incluye el precio de adquisición. El precio de adquisición lo homologamos como el costo histórico, ¿ya? Precio de adquisición, costo histórico, más todos los desembolsos inherentes hasta que el activo esté en condiciones previstas por la municipalidad, incrementando por todas las obligaciones capitalizables y que se incurra menos la depreciación acumulada o amortización acumulada según corresponda y el monto acumulado de las pérdidas por deterioro del valor a lo largo de su vida útil. ¿Ya? ¿A qué corresponde el costo atribuido? El costo atribuido corresponde, primero que nada, al valor razonable, ¿ya? O B, al costo de reposición, depreciado o amortizado, que es el costo más económico requerido para que la municipalidad sustituya el potencial de servicio de un activo, incluyendo el importe que recibirá por su disposición final de su vida útil, ¿ya? Deducida su respectiva depreciación o amortización. Estos conceptos se aplican según lo establecido en la norma en la que se enmarque el hecho económico, ¿ya? Vamos a tener que ahí ir clasificando y verificando en qué situaciones, ¿no es cierto? Y en qué caso yo voy a aplicar el costo atribuido, ¿ya? Bueno, estábamos en respecto del ajuste de primera adopción. El o los ajustes deben realizarse a más tardar al término del ejercicio contable 2021, con excepción expresa inmuebles 2023. Pero estos inmuebles se refieren a los, no sé si alguien ya lo tiene clarito respecto a esto.
Profesor, Sí, dígame. no, ahí donde se refiere a los bienes de uso público, Correcto. Sí, sí, así es. que hay que solicitar sí, a un mayor plazo a Contraloría. Correcto. Sí, sí, hay que pedirlo a través de un oficio dirigido a la jefa de la División de Análisis Contable y Finanzas Públicas, ¿ya? Y ella se llama María Soledad Frins, ¿ya? A ella hay que solicitarle esta autorización para que otorguen un mayor plazo para poder incorporar los bienes nacionales de uso público, ¿ya? Profesor, ¿podría repetir esa parte a la jefe de división? Jefa de División, Análisis Contable y Finanzas Públicas. ¿Ya? Obviamente que hay que solicitarlo dentro del más breve plazo, ¿ah? Si es posible, no sé, basta con señalar el oficio nomás y plantear algunas condiciones en las cuales, digamos, los municipios no se encuentran, ¿no es cierto?, en condiciones de poder realizar este proceso por, ¿no es cierto?, falta el recurso profesional, ¿no es cierto?, porque, no sé, ahí hay que justificar las razones de por qué se está solicitando esta ampliación de plazo, ¿ya? Profesor, y disculpe, no, ¿cuál era el nombre de la señora? María Soledad Frins, le deletreo el apellido, F, R, I, N, D de dedo, y T. Ya. Frins. ¿Ya? Ya. No sé si el resto de municipios anotó esta información que es importante, porque me imagino que la mayoría de los municipios han tenido, no están en condiciones todavía de poder incorporar los bienes nacionales de su público, dado que es un tema más complejo de analizar y de poder determinar, ¿no es cierto?, qué bienes se van a ir incorporando. ¿Ah? La normativa dice que son todos aquellos bienes que están bajo control municipal, ¿ya? Entonces eso también hay que hacerse asesorar por el área jurídica, ¿no es cierto?, cuáles en definitiva son los bienes nacionales de uso público que están bajo el control municipal, ¿ya? Ahí tenemos que ver ya un tema de análisis de concepto, ¿ah? Y que obviamente radica en un tema de tipo jurídico. Aquí hay otro tema también relevante, ¿no es cierto? Toda esta normativa de cambio, ¿no es cierto?, de ajuste, cuando nosotros hacemos todos estos cambios de saldo, ¿ya? La misma normativa dice que la norma exige que los saldos contables se muestren como que si siempre se hubiera utilizado la nueva normativa, ¿ya? Es por eso que, por ejemplo, cuando en el caso de los, vamos a poner el ejemplo para entender un poco este concepto, ¿cierto? Cuando tenemos un bien que ha cumplido su vida útil durante todo el tiempo, ¿cierto? Pero que resulta que sigue funcionando, ¿ya? En ese caso, ¿no es cierto?, yo tengo que aplicarle la nueva norma, la NIC SP, ¿ya? ¿No es cierto? Bien que se determinó que podría prestar servicio un periodo mayor al que se determinó originalmente, ¿ya? En ese caso, ¿no es cierto?, obviamente tengo que hacer el ajuste, pero le doy un mayor plazo de vida útil, ¿ya? Si originalmente tenía un plazo de 5 años, perfectamente, si sigue funcionando, a raíz de un informe técnico, ¿no es cierto?, realmente validado, me pueden señalar que ese bien se puede incrementar en 2, 3 años más. Si así fuera, ¿no es cierto?, yo tengo que recalcular la depreciación acumulada y la tengo que determinar como que sí, ¿no es cierto?, siempre hubiese sido en las mismas condiciones. O sea, como que si siempre, cuando se adquirió ese bien, siempre se determinó que iba a tener los 7 años de vida útil y no los 5. Por lo tanto, ahí tengo que hacer los ajustes respectivos, ¿ya? Dice que los activos y pasivos que se originaron antes del año 2021
y que no reconocido como tales porque la normativa del oficio 60820 no lo exigía, se deberán reconocer por primera vez de acuerdo con la normativa contenida en la resolución número 3 del 2020. ¿Qué bienes tenemos acá? ¿Qué activos y pasivos, por ejemplo? Alguien que me pueda comentar. Porque aquí con la nueva normativa, con la NIC SP, ¿no es cierto?, se van a incorporar hechos, ¿no es cierto?, y bienes que hasta el 31 de diciembre del 2020 no existía obligación de incorporarlo, ¿ya? No lo exigía la normativa contable. Pero sí, a través de la resolución número 3 del año 2020, sí lo está exigiendo. ¿Qué bienes, por ejemplo? ¿Qué activos? ¿Qué pasivos? Alguien que me lo comente. A ver. Profesor, un ejemplo podrían ser los ascensores. Correcto, sí, ¿ya? Bueno, ahí podría ser un caso muy especial, en la cual, claro, la distribución, claro, porque los ascensores no están, se supone que estaban como incorporados dentro del bien en su conjunto, pero hoy en día, con la normativa, ¿no es cierto?, nos están exigiendo que separemos e incorporemos esos complementos de bienes, ¿ya? Está Profesor, una consulta. perfecta el ejemplo. Sí, dígame. Justamente quiero hacer una consulta porque nosotros en Coyipulli tenemos un ascensor. ¿Ya? Yo le pedí a la empresa que hace el mantenimiento que me ¿Ya? arreglara el monto para separarlo del inmueble, porque no lo he hecho todavía. Ya, correcto. Ya, entonces, no sé si está bien tomar ese valor el que me está dando la empresa. Esa es una consulta, si estaría bien ese valor. Segundo, yo para poder separarlo, tengo que No te escucho. para separar ese valor, yo tengo que informarle a Contraloría o no es llegar y hacer el ajuste separando el... No, en ese el- caso hay que solicitar la autorización a la Contraloría porque tiene que ver ¿no es cierto?, con el componente de un bien inmueble. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Tengo que Ahora, solicitar, pedirle autorización para hacer eso. para incorporarlo dentro del inventario. ¿Ya? Ya. Porque es parte de un bien inmueble. Ahora, como decían antes, ¿no es cierto? Ahora, ahí va a tener no el problema, pero tiene que tener los antecedentes respecto de la valorización, ¿no es cierto?, de esos bienes, del bien, digamos, en este caso el ascensor. Ahora, usted tiene que determinar, ¿no es cierto?, la vida útil de ese bien, ¿ya? Aun cuando esté instalado. Entonces tengo que darle los años de vida útil y hacer la corrección, ¿no es cierto?, de la depreciación acumulada de ese bien, que está separado, ¿no es cierto?, que se supone que va a ser diferente a los años de vida útil que tiene el edificio. El edificio te va a tener 80 años, pero el ascensor tiene un periodo menor de vida útil, ¿sí o no? Por lo tanto, esa parte también hay que ajustarla, ¿ya? No es que el ascensor tenga los mismos años de vida útil que el edificio donde está instalado, Ya, gracias. ¿ya? Sí. Y ahí en ese caso, ¿no es cierto?, ¿qué valor vamos a consignar respecto a esos bienes? Obviamente que vamos a considerar el costo atribuido. Y ahí hay que definir qué es lo que es el costo atribuido, ¿no es cierto? Ese puede ser el costo de mercado, ¿no es cierto?, el valor de mercado, ¿ya? Obviamente con los ajustes a la depreciación correspondiente. Profesor, ¿te puedo hacer una consulta? Dígame, Mire, nosotros en la municipalidad de Cunco también ¿ya? tenemos un edificio nuevo ¿Ya? y también tiene un ascensor, pero ¿Correcto? el gobierno regional todavía no hace el traspaso a la municipalidad de los bienes. Cuando se haga, igual tenemos que pedir la autorización a la Contraloría para ingresar Exacto, al justamente, inventario. ¿sabes por qué? Porque van a tener que ingresar, incorporar el inmueble. Y al incorporar un inmueble en el sistema contable, de acuerdo a la normativa y de acuerdo a las instrucciones de la Contraloría, tiene que pedirse la autorización
a la Contraloría. ¿Por qué? Porque va a significar un incremento patrimonial, ¿ya? Y la Contraloría ha señalado que respecto cuando el patrimonio se ve alterado, ellos tienen que conceder la autorización pertinente. Pero eso no va a ocurrir hasta mientras, ¿no es cierto?, no se materialice en forma oficial, ¿no es cierto?, el traspaso. Hoy en día, ¿a nombre de quién deberá estar ese edificio? Al nombre del gobierno regional. Si lo miramos desde el punto del inventario, tendría que ser inventariado, ¿no es cierto?, por el gobierno regional, porque el gobierno regional lo construyó, lo hizo, qué sé yo. Ahora, ¿no es cierto?, tiene que ver un poco en las condiciones que esté ese bien, ¿ya? Y eso es la situación particular de cada bien. Y en ese caso hay que analizarlo en forma individual, ¿ya? Y ahí, ¿qué es lo que va a tener que hacer?, ¿no es cierto? Si tiene valor, ¿no es cierto?, si tiene un valor de construcción completo, ¿ya?, esa información va a tener que entregarla, en este caso, el gobierno regional, porque ellos fueron los que construyeron. Ahora, hay que tener precisión respecto del terreno, de quién era el terreno donde se construyó ese bien. No, el terreno era municipal. ¿Ya? Ya. De igual forma, se supone que el municipio debiera tener inventariado ese terreno, ¿ya? Correcto. ¿Ya? Ahora, lo que no tenemos inventariado es la construcción, pero para eso, ¿no es cierto?, tenemos que pedir la información al gobierno regional a través del traspaso y que nos señalen cuánto fue el costo de construcción, ¿ya? Que de igual forma lo deben tener, ¿ah? Por lo tanto, cuando se transfieren los bienes, digamos, desde el gobierno regional a las instituciones públicas o a las municipalidades, se debe señalar cuál es el costo de construcción de esos bienes, ¿ya? O por lo menos, no sé, un detalle de los estados de pago que dieron origen a esa construcción, ¿ya? Y con esa información, ¿no es cierto?, yo efectúo los registros contables. Y ahí voy a tener que determinar, de acuerdo a la tabla referencial de vida útil o bien a la tabla que haya determinado el municipio, voy a tener que asignarles los años de vida útil. Ahora, si es un edificio nuevo, obviamente que va a partir de cero, digamos, ¿ah? Voy a partir de cero dándole los años de vida útil, tanto al edificio, el terreno ya lo tengo, ¿no es cierto? Los terrenos no se deprecian, sino que se actualizan, ¿ya? Quizá a lo mejor voy a tener que hacer algún ajuste también al valor terreno, ¿ya? Y voy a tener que tener, claro, claridad respecto a la construcción. Por lo tanto, aquí tengo que tener el valor del ascensor, el valor del terreno y el valor de la edificación. O sea, 3 conceptos. Y cualquier otro elemento o complemento que se incorpore dentro del edificio, ¿ya? Que también tengo que irlo inventariando en forma separada, ¿ya? Acá, de acuerdo al principio contable, ¿no es cierto?, en NIC SP, el concepto señala que los bienes tienen que registrarse inventariables, ¿no es cierto?, en forma separada, ¿ya? Ya no existe la posibilidad de hacer un todo, ¿no es cierto?, la edificación y el terreno como un valor total, ¿ya? Porque de igual en forma distorsiona, ¿sí o no? ¿Por qué distorsiona la información si nosotros antes considerábamos el total del bien? ¿Cuál era la distorsión contable, financiera y económica que se presentaba el hecho, ¿no es cierto?, de considerar un solo todo un bien inmueble? ¿Cuál es la distorsión? Alguien que me lo comente. Bueno, la distorsión que podemos observar, ¿no es cierto?, frente a esa situación, obviamente tiene que ser con la valorización de cada uno de los componentes. El terreno, acuérdense usted que no se deprecia, pero sí se deprecia la edificación. Por lo tanto, ahí ya estamos frente a una distorsión financiera económica, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, también se consideraba, ¿no es cierto?,
todos los componentes también como que formaban parte del bien en su conjunto. Ahora, desde el punto de vista operativo, obviamente que era mucho más fácil controlar, entre comillas, ¿no es cierto? Especialmente lo que tenía que ver con el valor. Por lo tanto, ¿no es cierto? Si comprábamos un inmueble por cierta cantidad, le asignábamos los años de vida útil y simplemente le íbamos aplicando la revalorización y la depreciación de acuerdo a los años de vida útil que se habían determinado previamente, considerando el valor terreno, el valor de construcción y todos los componentes que estaban insertos dentro de esos bienes, ¿ya? Esa es una parte como más analítica desde el punto de vista conceptual de estos cambios que se han planteado con las NIC-SP. ¿Alguna consulta, duda, aporte? Profesor, Dígame. con respecto a lo mismo que estaban conversando, ¿Sí? también el traspaso incluye los computadores, muebles, Correcto. todo. Sí, sí. Si el, ¿cuánto se llama? Si el edificio se lo entregan equipado completo, tienen que hacer un levantamiento del inventario en forma detallada de todos los bienes que guarnecen el edificio, ¿ya? No solamente el edificio, el terreno y el ascensor, y todo lo que guarnece dentro, los computadores, ¿no es cierto?, las impresoras, los muebles, los escritorios, ¿no es cierto?, etcétera. Todos los muebles y todo el equipamiento tienen que levantarse un inventario, ¿ya? Y incorporarse en la contabilidad municipal de acuerdo con las NIC-SP. Acá se supone, ¿ya? Acá lo que debiera hacer el municipio, pedir copias de la factura cuando se trata de bienes muebles, ¿no es cierto? Pedir copias al gobierno regional, ¿no es cierto?, de las facturas en las cuales se adquirieron todos esos bienes. O bien dentro de la transferencia de bienes que se haga, ¿no es cierto?, venga detallado los bienes que se transfieren con sus respectivos montos de adquisición. ¿Ya? Eso va a facilitar, en cierta forma, ¿no es cierto?, la incorporación de estos bienes en el inventario. Y también, cuando se traspase, obviamente, tendré que hacer los registros pertinentes en el conservador de bienes raíces, en la medida que eso ocurra, ¿ya? Tendrán que estar los, no sé, por los contratos, los convenios suscritos entre ambas entidades, entre la municipalidad y el gobierno regional, para hacer los traspasos respectivos. Y ahí ya es un trabajo que tienen que ejecutar, ¿no es cierto?, el departamento jurídico, en la cual tendrá que acreditar con los documentos legales pertinentes firmados ante los ministros de fe respectivos del dominio propiedad de los bienes que se van a incorporar en el inventario. Ojo, nosotros desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista contable, no podemos incorporar bienes si no tenemos la documentación de respaldo respectiva. ¿Ya? Eso es súper importante, ¿ya? Porque a la hora de efectuar las auditorías, las revisiones de estos bienes, lo primero que nos van a pedir el título de dominio de esta especie, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando incorporemos bienes que tienen que tener la documentación respaldatoria que así lo determine, ¿ya? ¿Algún otro comentario? Ya, seguimos. Los activos y pasivos que tienen cambio en sus criterios de reconocimiento y valorización, por lo tanto, el municipio deberá ajustar la apertura del ejercicio contable en esos casos. Primero que nada, tenemos los bienes de uso, excepto para aquellos que se estableció un plazo mayor. ¿Para cuál se estableció un plazo mayor? A ver, recordemos un poco. ¿Qué bienes se está dando un plazo mayor para incorporarlos en el sistema de contabilidad municipal? Los bienes de uso público. Los bienes nacionales de uso público, ¿cierto? Pero previo hay que pedir la autorización a la Contraloría para que eso pueda ocurrir, ¿ya? Estimamos que en todos los casos la Contraloría autorice, por cuanto igual entendemos que es un tema complejo, ¿ya? Porque primero que nada tenemos que definir qué injerencia tiene el municipio respecto de esos bienes, ¿ya? Porque si bien es cierto, hay bienes nacionales de uso público que son de administración de otra entidad, ¿ya? Entonces por eso hay que tener claridad
respecto de eso. Por ejemplo, en el caso de las carreteras, ¿quién es el responsable y el administrador de las carreteras? ¿El municipio tiene injerencia en las carreteras? No, Es el MOP, entiendo, profesor. Exacto, ¿no es cierto? Es el Ministerio de Obras Públicas, entre comillas, el administrador y el que efectúa el control de esos bienes. Por lo tanto, el municipio no tiene injerencia. Entonces, por eso hay que definir previamente, ¿no es cierto?, de qué manera el municipio tiene intervención de algunos bienes nacionales de uso público. ¿Ya? Obviamente, por ejemplo, que una plaza, obviamente está bajo la administración municipal. Por lo tanto, lo más probable que tenga que incorporar esos bienes en la contabilidad municipal. Pero, de igual forma, hay que hacerse asesorar por el departamento jurídico de cada municipio para ir reconociendo estos bienes y que legalmente así ocurra, ¿ya? Y que sea legalmente propietario o administrador del municipio de esos bienes. También, ¿no es cierto?, dentro de las instrucciones tenemos los activos intangibles, ¿ya? Todos aquellos bienes que no son susceptibles de palpar o de visualizar físicamente, ¿ya? Tenemos también lo que son los instrumentos financieros, ¿ya? Las existencias, acuérdense que parece que comentamos, ¿ah?, que tenemos las existencias que podrían estar subdivididas en bienes de uso, por un lado, y también bienes que puedan ser transferidos a terceros, ¿ah?, que puedan ser vendidos. Por ejemplo, en el caso de las farmacias comunitarias o las farmacias populares, ¿cierto? Que el municipio compra los medicamentos, ¿no es cierto?, y luego los vende. Y para eso tenemos que establecer sí o sí un sistema de control de existencia, ¿ya? Y cómo vamos a ir valorizando, ¿no es cierto?, esas ventas desde el punto de vista cuando efectuemos las operaciones contables, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué ocurre acá? Cuando hacemos el registro de existencia, vamos a tener que utilizar, y así lo establece la normativa, el sistema FIFO, vamos a volver a nombrarlo, o el sistema promedio, ¿cierto? El promedio ponderado, ¿ya? Que en el FIFO ya tenemos claridad que es lo primero que entra, lo primero que sale, ¿ya? Y bajo esos montos vamos a ir valorizando, ¿no es cierto?, las operaciones contables respecto de la venta de estos bienes, como también, ¿no es cierto?, los ingresos, porque el registro de existencia contempla el control físico y el control financiero de las mercaderías o existencias, ¿ya? Ahora, la valorización que yo le vaya dando desde el punto de vista contable va a depender del sistema de registro que yo adopte. Luego tenemos las provisiones, ya, que en algún momento las señalamos y que también establece la normativa respecto de las provisiones, cómo debemos provisionar ciertos hechos, ¿no es cierto?, futuros o ciertos hechos inciertos en realidad, ¿ah?, que podrían estar dados, ¿no es cierto?, podríamos señalar los juicios laborales, los juicios civiles, ya que sabemos que podría darse el caso que en la situación que sea desfavorable, lo más probable es que el municipio tenga que desembolsar recursos para dar cumplimiento a las sentencias judiciales, ¿ya? Como también podría ser un fallo favorable al municipio en el cual, ¿no es cierto?, esas provisiones las voy a poder redestinar hacia otras finalidades, obviamente priorizándolas dentro de lo que tiene que ver en la gestión municipal. Luego tenemos los beneficios de los empleados de corto plazo pendientes de pago y beneficios por término anticipado del vínculo laboral y otros beneficios, ¿ya? Bueno, tenemos los beneficios de los empleados que tienen que ver con el pago de las remuneraciones, ¿no es cierto? Cuando habla de corto plazo, pendientes de pago, tiene que ver con las remuneraciones, ¿ya? También los beneficios por término anticipado del vínculo laboral y otros beneficios, ¿ya? También se considera acá. Ahora, lo que pasa es que en este caso está más orientado al sistema de personal que se encuentra bajo el vínculo establecido en el Código del Trabajo. Porque respecto del personal municipal, ¿no es cierto?, estamos regidos por
una norma estatutaria que es diferente a lo que establece el Código del Trabajo, ¿cierto? En la cual en el estatuto aparece, está todo reglado, ¿ah? Mientras que la gran diferencia con el Código del Trabajo, que en el Código del Trabajo, ¿no es cierto? Obvio, hay normas de tipo general, pero cómo fluye, ¿no es cierto? El vínculo se perfecciona o se concreta a través del contrato de trabajo, ¿ya? Y que en ese caso existe, ¿no es cierto?, libertades respecto de los beneficios, las obligaciones, ¿no es cierto?, y las funciones también que debe desarrollar cada trabajador. En el caso, ¿no es cierto?, del sector público, de los empleados municipales, tenemos, ¿no es cierto?, los estatutos que rigen tanto los deberes, las responsabilidades, ¿no es cierto?, establece la forma de término del vínculo, está establecido en el estatuto, ya claramente, las remuneraciones, cómo se fijan las remuneraciones, cómo se fijan los feriados, ¿no es cierto? Bueno, está todo reglamentado y no admite, y así lo establece el mismo estatuto, no admite negociación alguna respecto de los beneficios, rentas, etc. No así en el caso de aquel sector en el cual se rigen por las normas del Código del Trabajo. Pero también hay una norma que el hecho de que las personas que estén regidas por el Código de Trabajo y prestan servicio al servicio público no pierden, ¿no es cierto?, la condición o la calidad de funcionario público. Por lo tanto, también están sometidos en cierta medida, y así lo dice la normativa, aquella parte que no esté regulada expresamente en cada uno de los estatutos, en cada una de las normativas, se van a regir por las normas establecidas en el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, ¿ya? También es aplicable, por ejemplo, en el caso del sector salud, toda aquella parte del estatuto que no esté normado en su estatuto, se van a arreglar o regular por las normas del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. Y por ahí tenemos alguna normativa, por ejemplo, tenemos el tema de los procesos disciplinarios, ¿no es cierto? El Estatuto de Atención Primaria no establece normativa respecto a los procesos disciplinarios. Como no lo establece, nos remitimos, ¿no es cierto?, automáticamente a lo que establece el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, la cual sí hay todo un proceso, ¿no es cierto?, establece en qué condiciones y bajo qué parámetros, ¿no es cierto?, y plazo se efectúan estos procesos para determinar las responsabilidades disciplinarias. ¿Ya? Luego tenemos los bienes de uso adquiridos mediante contratos de leasing financiero. Bueno, aparece acá, ¿no es cierto?, hasta el ejercicio anterior, ¿ya?, hasta el año 2020. Claro, los contratos de leasing financiero no eran de propiedad de la municipalidad, ¿ya?, sino que sigan pagando las cuotas mensuales con los cargos de interés respectivos, y en qué momento pasaban a formar parte del municipio, ¿no es cierto?, una vez que se concretara el pago y se concretara el traspaso de dominio. Luego los activos biológicos, bueno, esto está más orientado, me imagino yo, al sector público, ya, en aquellas entidades que se dedican al estudio, a la investigación, ¿no es cierto? Hacia eso apunta este concepto de los activos biológicos. No sé si hay alguna consulta respecto a esto, a lo que hemos comentado. ¿No hay dudas? Ya, vamos a seguir, pero en principio vamos a dar una punta con seguimos entonces. Acá tenemos instrucciones de primera adopción 2021. Acá tenemos un ejercicio, ya, un ejemplo de ajuste del valor de una edificación institucional por utilización del enfoque por componente. Cuando hablamos de enfoque por componente,
hablamos en enfoque por partes, ¿ya? Dice, una municipalidad tiene una edificación respecto a la cual determina que el sistema de sensores debe ser reconocido como un componente, ¿ya? Aquí recopilamos un poco lo que hemos comentado delante. La recepción definitiva de la edificación y el inicio de su utilización por parte de la entidad ocurrió el 1 de enero del 2013, siendo el costo de compra e instalación del ascensor 50.000, mientras que el resto del edificio tuvo un costo inicial de 550.000. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a tener que, ¿no es cierto?, en qué momento ocurrió en qué momento se empezó a utilizar este bien. Dice que el 1 de enero del 2013. Por lo tanto, si nos remitimos, sacamos la cuenta, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Estamos hablando de 8 años que ya ha consumido este bien. ¿Alguien que me lo ratifique? Doctor, ¿alguien que me saque los 8 años. 8 años, ¿cierto? Sí. Ya, o sea, este bien ya tiene 8 años de vida útil consumido. ¿Y cuáles los años de vida útil que se le asignaron? 80. 80 años, ¿cierto? Ahí aparece, ¿no es cierto? Ahí podemos ver, aparece con 80 años. Primero que nada, el costo de compra y instalación del ascensor fue de 50 millones, ¿cierto? Mientras que el resto del edificio tuvo un costo inicial de 550 millones. Ya, el 1 de enero del 2021, la depreciación acumulada de la edificación es de 600.000, ¿no es cierto? Por 8, dividido por 80, o sea, la depreciación anual, ¿no es cierto? Son 60 millones. ¿Se entendió? ¿Estamos claros, no? Profesor, Y dígame. esos 60 millones son la depreciación acumulada durante los 8 años, ¿cierto? ¿Que han pasado? Y a ver, tenemos, ¿no es cierto? Tenemos los 550, más los 50 son 600 millones, ¿cierto? Que es el monto total, ¿no es cierto?, del valor del bien. A ver, vamos a hacer acá. Tenemos 600. Sí, esa es la depreciación anual, ¿no es cierto? 60.000. No tengo ya la... No. 600.000. 80. No va nada más. Pero lo que ocurre acá es de que, ¿no es cierto?, primero se está reconociendo, ¿no es cierto?, la depreciación acumulada de los primeros 8 años respecto de los 80, ¿ya? Y para ese caso, ¿no es cierto?, da los 60 millones, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, ¿cuál es la vida útil del edificio? 80 años, ¿cierto? ¿Cuál es la depreciación acumulada del edificio? Son 55 millones, ¿ya? Ese es el monto total, ¿ya? A ver. ¿Ya? Son los 55 millones es la depreciación acumulada del edificio, que corresponde a los 550, ¿no es cierto? 1, 2, 3.
dividido por 80 y multiplicado por 8. Ya, ahí está, ¿no es cierto? El valor del edificio dividido por 80, porque son los 80 años, pero a su vez multiplicado por 8 me da los 55, que es la depreciación acumulada que tiene el edificio, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre, al 30 de diciembre, 31 de diciembre del 2020. ¿Ya? ¿Cuál es la vida útil del ascensor? 16 años, ¿cierto? ¿Cuál es la depreciación acumulada del ascensor? Vamos a considerar que el ascensor se instaló conjuntamente con el edificio, ¿ya? Se estimó en esa oportunidad que el ascensor costó 50 millones de pesos. Pero el ascensor lo tengo que dividir por los 16 años, porque 16 años es la vida útil, ¿ya? Y por los 8 años me da 25 millones de pesos de depreciación acumulada, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Me siguen o no? ¿Hay alguien que no entiende? Aquí lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es valorizando, por un lado, el edificio, ¿no es cierto? Y por otro lado también estamos valorizando el ascensor. También aquí le estamos dando años de vida útil al edificio, por un lado, y también le estamos dando vida útil al ascensor, en forma separada, a pesar de que el bien, de acuerdo a los datos anteriores, que me voy a devolver, ¿no es cierto?, el bien, ¿no es cierto?, incluía dentro de su valor total 600 millones de pesos, ¿ya? Que, ¿no es cierto?, durante los 8 años los fuimos depreciando y el total de la depreciación por ese periodo es de 60 millones de pesos, ¿ya? Que equivale a los 600.000 dividido por 80 multiplicado por 8. Y ahí me dan los 60 millones de pesos, ¿ya? O sea, en el fondo, esta es la depreciación acumulada de los 8 años del edificio más el ascensor, que está incluido en un solo total, ¿ya? Luego aquí ya tenemos la definición, ¿no es cierto?, de los 80 años como vida útil del edificio, 16 años de vida útil solamente del ascensor. La depreciación acumulada solamente del edificio, ¿no es cierto?, yo lo determino sobre el valor del edificio, que fueron 550.000, que lo divido por los 80 años de vida útil y los multiplico por los 8 años que ya se encuentran consumidos, considerando, ¿no es cierto?, considerando desde la fecha el 1 de enero del 2013, ¿ya? Luego hago el mismo ejercicio respecto del ascensor. El ascensor tiene una vida útil de 16 años. Tiene una depreciación acumulada que la determino de la siguiente manera. El valor del ascensor es de 50 millones, pero nosotros le asignamos en su momento, al momento de entregar el bien, ¿no es cierto?, dijimos el ascensor va a durar 16 años. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay bastante diferencia entre el edificio versus el ascensor. Y el ascensor también vamos a determinar la depreciación acumulada, ¿no es cierto?, de los 8 años, pero respecto del valor del ascensor. Y el monto de la depreciación acumulada del ascensor ascendió en los 8 años a 25 millones de pesos. ¿Ya? ¿Cuál es la depreciación acumulada de la edificación? ¿Ya? Son los 60 millones, ¿cierto? Considerando el total acá. El edificio, el terreno, más el ascensor, ¿no es cierto?, por 80 y por 8 me dan los 60 millones, que fue lo que sacamos anterior, ¿no es cierto?, que están ahí. Esos son los 60 millones, ¿no es cierto?, de depreciación acumulada del edificio y su conjunto completo, como un solo todo. Pero aquí lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, estamos dividiendo, estamos clasificando por componente el valor de este edificio, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, dice, ¿cuál sería la depreciación acumulada de la edificación si hubiera utilizado desde un inicio el enfoque por componente? Bueno, tenemos acá, ¿no es cierto?, primero que nada, el monto de la depreciación, ¿no es cierto?, que es de 55.000, que corresponde al edificio, ¿ya?, por los 80 años y por los 8 años ya consumidos, ¿ya?, más los 25 millones por la depreciación del ascensor, que corresponde
a los 50 millones dividido por los 16, multiplicado por los 8, que son los años de vida útil ya consumidos, 25 millones. Por lo tanto, si nosotros hubiésemos utilizado la normativa respecto de este proceso, nuestra depreciación acumulada sería de 80 millones de pesos. ¿Se fijan? ¿Qué ocurre acá? ¿Qué ocurrió acá con todo este ejercicio? Alguien que me comente. Aumenta la depreciación acumulada cuando los componentes están Aumenta, ¿no es cierto?, la depreciación acumulada por el hecho de que, ¿no es cierto?, el monto original, ¿no es cierto?, de cómo se determinó la depreciación fueron 60 millones. Pero ahora con la nueva normativa, con el desglose de los bienes, el monto de la depreciación es 80. ¿Y dónde se da el gran, digamos, la gran diferencia? Tiene que ver con el ascensor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le estamos dando un menor tiempo de depreciación, y es lógico, o sea, el ascensor va a durar menos que el edificio en sí, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué ocurre entre la depreciación acumulada con el antiguo sistema, ¿no es cierto?, global, respecto de la depreciación con el nuevo sistema? Acá se está produciendo obviamente una diferencia, ¿no es cierto? Que está, la depreciación está subvaluada, la depreciación bajo las NISP, en 20 millones de pesos. ¿Y qué corresponde? ¿Qué corresponde ajustar acá? ¿Qué tendríamos que ajustar para dejarlo a valor real, a lo que realmente corresponde el valor de cada uno de los bienes? la depreciación acumulada. Tenemos que ajustar la depreciación acumulada, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Significa, ¿no es cierto?, que nos está generando, por un lado, una mayor depreciación y que indirectamente también nos está afectando, o bien el patrimonio, ¿no es cierto?, porque es un mayor gasto, entre comillas, ¿no es cierto? Y entre comillas, es como un mayor desembolso. Acuérdense ustedes que la depreciación no es no está considerado dentro de los flujos efectivos, sino que también tiene un efecto más bien económico, ¿ya? Y para ello, ¿no es cierto?, ¿qué vamos a hacer? Imagínense, aquí está, ¿no es cierto?, el ejercicio en el cual se está disminuyendo. Acuérdense ustedes que la cuenta 3 es una cuenta patrimonial, es una cuenta complementaria de patrimonio, ¿ya? ¿Ya? Y la vamos a tirar la diferencia, ajuste de primera adopción, por la diferencia que se produjo entre el antiguo sistema de registro versus el nuevo sistema de registro, ¿ya? Y obviamente me va a aumentar el monto de la depreciación acumulada de edificación, ¿ya? ¿Alguien no entendió este proceso? Esto es súper relevante que lo entendamos muy bien. ¿Por qué? Porque nos va a tocar hacer este ejercicio cuando tengamos, ¿no es cierto?, que dividir, ¿no es cierto?, o segmentar los componentes, especialmente cuando tenemos edificaciones con componentes que son diferentes, que si bien es cierto, son necesarios para que funcione el activo principal o el inmueble principal, pero que tienen valores diferentes, ¿ya? No sé si hay duda, consulta respecto a lo que hemos visto. Vuelvo a repetir, la idea es que se pueda entender de la mejor manera, ¿ya? Ahora, obviamente que este es, cuando hablamos de este ajuste de primera adopción, es un ajuste que nos disminuye, ¿no es cierto?, el patrimonio en esta cantidad. Ahora, podríamos haberlo registrado, ¿no es cierto?, en forma directa a una cuenta de gasto patrimonial. Pero ¿qué dice la norma? Primero que nada, ¿no es cierto?, cuando hacemos los ajustes de primera adopción, la idea es no alterar, ¿no es cierto?, el resultado del ejercicio. Acuérdense ustedes, por aquí vamos a devolverlo. Acá está. Dice, los ajustes se deberán efectuar con efecto en la cuenta 31105, ajuste de primera adopción, evitando distorsionar el resultado del ejercicio 20. ¿Ya? El hecho de registrar en esta cuenta, nosotros estamos evitando, ¿no es cierto?, cambiar o cambiar el sentido del resultado del ejercicio 2021.
Y ahí podemos determinar claramente qué fue los ajustes por adopción y cuál fue los movimientos reales económicos que tuvo la municipalidad durante el periodo contable o presupuestario. ¿Ya? ¿Hay dudas, consultas? Profesor, Dígame. una consulta. ¿En qué otro caso se puede dar esta forma, aparte de un edificio y un ascensor, en la parte de nosotros municipal? Es que ahí hay que tener presente la clasificación. Por ejemplo, hay que tener claro qué se entiende por componentes de un activo. ¿Ya? Componente de un activo lo podemos definir como que es parte también del bien principal, pero que es necesario para que funcione, pero que en su concepto de costo tiene un valor diferente. ¿Ya? En términos de costo, cada activo tiene su valor diferente uno de otro, y que cada bien también tiene años de vida útil diferentes uno que el otro. Y aquí se demuestra, ¿no es cierto?, muy claramente con lo que es con un edificio del ascensor. Obviamente que el edificio me va a durar muchos años, pero no así el ascensor. Lo más probable es que lo vaya a tener que reemplazar, ¿no es cierto? Y en ese caso también tengo que hacer los ajustes pertinentes, ¿ya? Tengo que rebajar aquellos bienes que ya no forman parte como complemento del activo principal, hacer un ajuste contable pertinente. Aquí la idea, ¿no es cierto?, de acuerdo a las NIC, es de que los bienes y los activos y pasivos queden registrados a su valor real, ¿ya? Al valor justo. Sí, dígame. Profesor, es que de acuerdo a lo que el colega preguntaba, por ejemplo, en el caso, si yo separo la edificación del terreno, porque la traíamos todo junto, igual va a haber que hacer una revalorización de la depreciación de ese edificio, de ese inmueble que yo voy a separar el terreno. En el evento, sí, mira, más adelante aparece un ejercicio que queda mucho más clarito respecto de cómo se opera en ese caso, ¿ya? Ya. Bueno, en esos casos también tengo que hacer es un recálculo, no es una revalorización. Acuérdense ustedes que ya Sí, no... recálculo, sí. Es el recálculo de la apreciación, ¿ya? Y cuando hablamos de recálculo, podemos considerar, acuérdense ustedes, periodos anteriores, periodos de ejercicio anterior, ¿ya? Y cuando hacemos ese recálculo, esas diferencias que se pueden generar, generalmente, dependiendo que si se corresponde a ejercicios anteriores, ¿ya?, o a ejercicios actuales, tienen diferentes registros desde el punto de vista de, si lo consideramos el punto de vista, digamos, de resultados, ¿ya? En algunos casos va con cargo a los gastos patrimoniales y en algunos otros casos va con cargo, ¿no es cierto?, a resultados acumulados de ejercicios anteriores, ¿ya? Cuando se trata de operaciones año anterior. Pero cuando se trata de ajustes de acuerdo a la normativa, siempre se va a utilizar la cuenta ajustes de primera adopción, que es una cuenta patrimonial, ¿no es cierto?, de regulación del patrimonio respectivo. ¿Ya? Profesor, Díganlo. sí, es que ahí de repente a mí se me confunde los ajustes de primera adopción con los ajustes a la apertura o de años anteriores. Claro. Bueno, ahí también vamos a ir viendo respecto de cada uno de los sistemas de ajuste. Cuando hacemos ajustes, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de ajustes de primera adopción, ¿ya? Cuando son ajustes de primera adopción, obviamente que este ajuste está muy claro, porque estoy separando, ¿no es cierto?, los bienes que componen el activo total, ¿ya? En este caso, el edificio, ¿ya? Y vamos a ver más adelante ejercicio, que es la fórmula más práctica de poder entender esta parte conceptual. De repente, cuando hablamos mucho concepto, igual yo entiendo que de repente no, como que no asociamos bien, pero cuando planteamos los ejercicios, ahí nos queda mucho más claro respecto a estos procesos. ¿Ya? Ya, seguimos. Dice, activos y pasivos que se pueden reconocer durante un plazo mayor. ¿Ya? No podrá exceder el 31 de diciembre del 2023 y realizarán con efecto en la cuenta 31.105 ajustes de primera adopción en el periodo que sean reconocidos. Por ejemplo, aquí estamos hablando de qué bienes.
cuando tenemos mayor plazo, ¿no es cierto?, de integrarlo y de efectuar la primera adopción, Bienes nacionales de público. bueno, ahí aparece en el apunte, ¿no es cierto? Tenemos los bienes nacionales de uso público, los activos intangibles generados internamente, los activos concesionados y sus pasivos asociados, los planes de beneficio definidos y otros beneficios de los empleados a largo plazo, ¿ya? En ese caso, ¿no es cierto?, tenemos plazo hasta el 31 de diciembre de 2023, pero volvemos a recordar que de igual forma tenemos que pedir las autorizaciones previamente para poder operar con este sistema. Y en ese caso, todo esto, ¿no es cierto?, lo vamos a tirar, cualquier variación que exista y cualquier desglose, ¿no es cierto?, que sea necesario hacerlo de acuerdo a la normativa, siempre los vamos a tirar a la cuenta 31105, ¿no es cierto?, que es ajuste de primera adopción, que es una cuenta complementaria de la cuenta patrimonial. Acuérdense ustedes que la cuenta del patrimonio tiene el código 3. ¿Ya? Acá dice, es súper clarito, y aquí nos afecta a nosotros como municipio, dice, bienes nacionales de uso público cuyo control sea municipal. Entonces, lo primero que tenemos que verificar antes de incorporarlo y hacer la primera adopción, ¿ya? Tenemos que tener claridad si el municipio tiene control sobre esos bienes, ¿ya? Por lo tanto, ojo con esa información previa, ¿ya? Porque tampoco se trata de decir, bueno, voy a poner un ejemplo extremo. La calle tanto, ¿no es cierto?, la vamos a incorporar y nosotros estimamos que el valor, ¿no es cierto?, de esa calle es tanto y que tiene un desgaste ya de tantos años y que, etcétera, etcétera, y va a durar tantos años más, ¿ya? Extremo. Pero tengo que verificar previamente si esa calle está bajo control municipal. Si no, no corresponde incorporarla dentro del sistema contable, ¿ya? Seguimos. ¿Cómo se produce la convergencia del plan de cuenta? Bueno, hasta el año 2020, ¿no es cierto?, teníamos un plan de cuenta que está previamente establecido, ¿ya? Y en el cual, obviamente, trabajamos y clasificamos las cuentas, tanto las presupuestarias, las contables, las patrimoniales, las cuentas de resultados, etc. ¿Ya? Dice, es importante señalar que en lo posible se han mantenido las mismas codificaciones. Si nosotros nos fijamos, quizá en algunos casos se han mantenido algunas codificaciones, lo que ocurre es que se han cambiado la parte conceptual, ¿cierto? Las mismas codificaciones y niveles de agrupación con algunas adecuaciones para cumplir con la normativa internacional de contabilidad del sector municipal. Entonces, de igual forma, se han mantenido algunos códigos, ¿ya? Pero se han cambiado los conceptos justamente para dar respuesta y poder cumplir con la norma internacional, ¿ya? Y aquí aparecen las cuentas eliminadas. En otras cuentas, en la apertura del 2021, por ejemplo, aparece la cuenta Obras de Arte y Biblioteca y Museo similares que aparecía en el plan de cuenta hasta el 30 de diciembre del año 2020, ¿cierto? ¿Sí o no? Profesor, Dígame. ¿Sí? disculpe que lo interrumpí, son las 10:15. No sé si quiere continuar o vamos al break. Vamos al break, ¿ya? Bien, listo. Ya, gracias.